Bueno, lo siento mucho, pero lo tengo que hacer. Soy el último. Y muchas gracias por estar acá. Gracias a Fernando, gracias a Flor por invitarme de nuevo y por la oportunidad de conocer a tanta gente amable y compartir con ustedes. Trataré de hacerlo lo más rápido posible porque sé que es tarde. Y lo que voy a revisar es las consecuencias a largo plazo de nefrolitiasis, que es un tema realmente que no manejamos mucho en pediatría, porque tanto los urólogos como los nefrólogos pediatras nos encargamos de tratar la emergencia, tratar el dolor, tratar la hematuria, diagnosticar la hipercalciuria, que es una causa muy frecuente, y más o menos ahí termina el cuento. Pero como veremos, hay muchas cosas detrás de una piedra. El problema sigue en ascendencia en la población en general, y la prevalencia, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, un país industrializado, se estima que 5% de la población adulta tiene en algún momento una piedra, y 10% en hombres y 5% en mujeres. Y fíjense que esta misma tendencia existe en pediatría. Ha habido un ascenso sustancial de la prevalencia de urolitiasis en esta serie reciente del estado de Carolina del Norte. En niños menores de 18 años ha subido de 7.9 a 19 por 100.000, o sea, un cambio sustancial en pocos años. En Nueva York, un fenómeno similar, 5 veces la prevalencia e incidencia, básicamente la incidencia de urolitiasis. En Islandia, el mismo fenómeno, en Japón el mismo fenómeno, pero ciertamente todavía estamos muy lejos de lo que pasa en el mundo de los adultos, que tienen una incidencia astronómicamente alta comparado con los niños. Hay una serie de factores asociados y nuevos aspectos relacionados a urolitiasis. Algunos de estos voy a tocar. Muchos de ellos no por cuestión de tiempo, como es, por ejemplo, la fisiopatología de la calciuria, mutaciones que hoy en día que afectan la vitamina D y el EF23 y conducen a urolitiasis, el papel del sodio dietético, del potasio dietético, de la vitamina D en el balance de calcio, el lastre de ácido que tenemos en nuestra dieta, sobre todo en la dieta occidentales, y las complicaciones a largo plazo, como son la pérdida ósea, las complicaciones cardiovasculares, insuficiencia renal y enfermedad maligna. Como ven, el tema es extenso. Los factores de riesgo en pediatría los he subrayado en verde. Todos los demás son comunes a adultos y a niños, pero en niños probablemente tengamos un poquito más en cuanto a acidosis tubular, a tubulopatías congénitas como el DENS, el Bartter, la hipomagnesemia familiar. Y en factores secundarios, infecciones urinarias, tracto urinarios obstruidos, prematuridad que ya mencionamos antes, fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, inmovilización prolongada después de trauma y cirugías complicadas, pacientes de trasplantes renales, y la famosa epidemia de fórmula de leche contaminada con melamina que ocurrió en China, y ya eso, gracias a Dios, ya no lo vemos más. Y también en nuestros obesos con cirugía bariátrica frecuentemente desarrollan piedras. Recordemos que en más o menos la mitad de los pacientes podemos identificar una causa metabólica como causante de la nefrolitiasis. Un tercio generalmente está asociada a infecciones urinarias, y aproximadamente 20% tienen una anormalidad estructural, hidronefrosis, reflujo, estenosis ureteropiélica, malformaciones de forma, malrotaciones, etc.
Sin lugar a dudas, la hipercalciuria es la alteración metabólica más frecuente en niños y en adultos que causa urolitiasis. Hay una correlación positiva entre la calciuria y el riesgo de enfermedad urolitiásica. Hay una historia familiar en 40% de los casos. La patofisiología es múltiple. No hay un gen único que se ha identificado hasta recientemente. Pero esto probablemente está cambiando. Esta recién publicación de Hildebrandt, que acaba de salir hace 3 semanas, donde identifica una serie de genes que causan como causa monogénica de urolitiasis. Estas son la mayoría causas recesivas en niños, dominantes en adultos, y el gen de la cistinuria fue el más frecuentemente mutado a una edad promedio de 26 años cuando desarrollan la primera piedra, ya que cistinuria frecuentemente está relacionada o se ve también en pacientes con hipercalciuria y cristales de oxalato de calcio. La inferencia lógica es que nosotros en pacientes con hipercalciuria y oxalato de calcio deberíamos también buscar la coincidencia de cistinuria, y hoy en día tenemos la posibilidad de buscarlo genéticamente. Recordemos que todos lo sabemos, los que somos pediatras, que la definición está basada en una calciuria mayor de 4 miligramos por kilo por día, o en una orina no cuantificada, no de 24 horas, en una fracción calcio-creatinina de mayor de 0.2 miligramos por miligramo. Recordemos que los niveles en lactantes y niños jóvenes son muchos más altos, 0.8, 0.6, y llegamos a 0.2 más o menos a la edad de 2 años. En este estudio de 48,000 piedras analizadas en un año en la Clínica Mayo, en el laboratorio de litiasis, la mayoría son de oxalato de calcio. Y fíjense que en nuestros grupos etarios que he marcado en rojo, nosotros como nefrólogos pediatras, las primeras 2 décadas de la vida, oxalato de calcio son las causas más frecuentes en el análisis cristalográfico de estos cristales, seguido por apatita, sobre todo en mujeres jóvenes, probablemente relacionado a infecciones urinarias que producen proteasa, que cambian el pH y causan apatita. Esto es una asociación muy importante, ya que nuestras dietas son muy ricas en sodio y existe una correlación muy consistente entre la calciuria y la natriuresis. Y si aplicamos esta famosa regla de 1 a 100, la regla del 1-100, por cada milimol, que son 40 miligramos de calcio, sube en la orina secundariamente o paralelamente a 100 milimoles de sodio, que son 2.3 gramos. O sea, eso es una buena manera de recordar la asociación entre una dieta rica de sal y la formación de hipercalciuria. Esto ha sido confirmado también en niñas, al igual que en adultos, en esta curva que ven aquí a la derecha. Estos son un estudio de Uri Alon, que es un nefrólogo pediatra, amigo de muchos de nosotros acá, y que también demuestra una asociación, una correlación muy estrecha entre la natriuresis, expresada como sodio creatinina en el eje horizontal, con la calciuria en el eje vertical. En niños con múltiples patologías, la mayoría de estos son hipercalciúricos. Básicamente no voy a entrar en detalle porque quiero acelerar el paso, pero hoy en día el concepto es de que las pérdidas de calcio en hipercalciuria se llevan a cabo tanto en el túbulo proximal como en el túbulo distal. Es decir, que no solo que no se reclama suficientemente el calcio en el túbulo proximal, sino que hay un aporte exagerado de calcio al túbulo distal, el cual también es incapaz de reabsorber todo el calcio que viene por el filtrado glomerular. Es decir, que
en condiciones similares de calcemia y de filtrado de calcio, pacientes con hipercalciuria tienden a tener una mayor calciuria. Y esto lo vemos aquí en la curva, el aporte distal de calcio en los pacientes hipercalciúricos, que son los que están en gris, tienden a los que no forman piedras, pero están mayores en aquellos que forman piedras, como lo ven, sube la calciuria en condiciones similares a los que no forman piedras en la concentración de calcio en el túbulo distal. O sea que no reabsorben suficientemente el aporte de calcio. El potasio tiene una función opuesta al sodio, disminuye la calciuria, disminuye la formación de precipitados de oxalato de calcio, y por ende la suplementación de potasio como potasio citrato, citrato de potasio, es uno de los primeros pasos que implementamos en el manejo de pacientes con hipercalciuria. Aumenta el potasio urinario, aumenta el citrato urinario, provee alcalinización de la orina, ayuda en el manejo de la hipocalemia inducida por tiazidas, que a veces también se utiliza en algunos de estos pacientes, y alcaliniza la orina, que también ayuda en la prevención de cristales de urato. O sea que con una sola medicación, citrato de potasio, logramos una serie de metas importantes en el manejo del paciente con urolitiasis. Ahora es importante cómo se administra el potasio. Si bien es verdad que el anión que acompaña al potasio, como sucede en el citrato o en el carbonato, disminuye la calciuria, no así si se administra cloruro de sodio o cloruro de potasio, que no cambia mucho. O sea que es importante saber, recordar que no todos los preparados son iguales. En este estudio se trató de demostrar que la administración de citrato de potasio es efectivo en la profilaxis contra las piedras recurrentes, y como pueden ver, los pacientes con placebo tienen periodos sin piedras mayores que pacientes con citrato de potasio, demostrando claramente de que la administración del potasio citrato es efectivo en la prevención de piedras. ¿Cuáles son los objetivos en el manejo de hipercalciuria idiopática? Mejorar los síntomas, la hematuria, los síntomas urinarios, los brotes de dolores abdominales, prevenir las recurrencias de piedras, ya que esto puede conllevar a obstrucción y daño renal, y maximizar la masa ósea, ya que estos pacientes tienden a perder masa ósea, y ya volveré a esto en un instante. Se ha hablado mucho de que el sentido común es que debemos tomar más líquido para diluir nuestras orinas, pero muy poca gente ha hecho un estudio aleatorio. Este es el único estudio aleatorio que demuestra de que los pacientes que toman más líquido, G1, grupo 1, promedio 2.5 litros al día, tienen menor recurrencia de piedras que aquellos que toman mucho menos, 1 litro diario. Esto fue hecho en Italia por Borghi, que es una persona que ha publicado muchísimo en el campo de la urolitiasis. Ya que la deficiencia de vitamina D es tan prevalente hoy en día, y lo hemos discutido el día de ayer, otros ponentes, hay peligros en administrar vitamina D a pacientes con piedra que tienen insuficiencia de vitamina D. Una pregunta que es lógica, porque pudiera haber el riesgo de inducir más calciuria. Y una respuesta a esta pregunta está en este estudio donde se analizaron 2.000 adultos entre los años 2009 y 2012,
Y fíjense que aquellos que tomando como referencia los pacientes con vitamina D de menos de 42 nanogramos por ml, si suben los niveles de vitamina D hasta 57 por promedio, con un rango de hasta 100, realmente no hay mayor formación de piedras. Aquellos pacientes que tienen calciuria de hasta 500 miligramos, aumenta a 1.8, pero más de 500 miligramos realmente no hace una gran diferencia en la dieta. Y la administración de vitamina D, inclusive más de 5.000 unidades al día, realmente no cambia mucho en la formación de urolitiasis. O sea que pareciera de que si diagnosticamos un paciente con urolitiasis, hipercalciuria, pero también tiene deficiencia de vitamina D, pareciera que administrarlo no tiene mayor peligro. ¿Qué otras complicaciones a largo plazo existen en pacientes en litiasis? Los pacientes con litiasis tienen un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. En este estudio en Clinical JASN 2009 compararon 12.000 sujetos con 4.774 formadores de piedras. Tenían 51% a 68% mayor de bien sea insuficiencia renal o codificado en las historias con diagnóstico de insuficiencia renal, o elevación de creatinina. O sea, existe un riesgo sustancial del desarrollo de insuficiencia renal en aquellos pacientes que tienen piedras. Tienen más frecuentemente la historia de cristales de estruita, infecciones urinarias a repetición y el uso de alopurinol, que pudiera ser también debido a hiperuricosuria. ¿Cuáles son los posibles mecanismos por los cuales estos pacientes desarrollan insuficiencia renal? Obstrucción aguda, vasoconstricción renal, disminución de la perfusión, isquemia, glomerulosclerosis, episodios repetidos de obstrucción del tracto urinario, pielonefritis crónica y cristales de ácido úrico. O sea, todo el conglomerado de causas que conocemos que conllevan a la insuficiencia renal. Nosotros en pediatría vemos pacientes más frecuentemente que nuestros colegas de adultos con hiperoxialuria, con cistinuria, con enfermedad de Dent y con defectos en el metabolismo del ácido úrico. Y estos son pacientes que tienden a formar piedras y tienen el riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Todas estas condiciones tienen riesgos potenciales de desarrollar enfermedad renal crónica. En este estudio reciente de la Clínica Mayo, que estudió niños y adultos con hiperoxialuria, demuestran que el riesgo de enfermedad renal terminal con aquellos con nefrocalcinosis fue 1.7, mientras que el riesgo fue 4 veces mayor para un brote nuevo de nefrocalcinosis durante el periodo de seguimiento. Estos son pacientes seguidos muy metódicamente. A diferencia de que el número de piedras y eventos relacionados a piedras no están asociados a la progresión de insuficiencia renal, por ende, la fisiopatología de la insuficiencia renal en pacientes con hiperoxialuria parecerá ser diferente en aquellos que tienen nefrocalcinosis que aquellos que tienen urolitiasis. Y eso es importante recordar. Lo cual conlleva entonces a la pregunta: ¿pudiera prevenirse la nefrocalcinosis en los pacientes con hiperoxialuria con el uso de citrato? Y resulta que hipocitraturia es un factor de riesgo de nefrocalcinosis también en otras poblaciones, pero
sigamos hasta la última para acelerar más rápidamente. Básicamente no hubo, como mencionaba, un aumento de riesgo de nefrocalcinosis en pacientes con hipercalciuria, mientras que con piedras, pero sí con nefrocalcinosis, sugiriendo entonces de que los mecanismos obviamente son diferentes. Pacientes con piedra tienen también un mayor riesgo de infarto al miocardio, y en esta serie ven la diferencia entre los formadores de piedra en la curva negra sólida, mientras que comparado con los controles. O sea que existe una tendencia a tener enfermedad del miocardio que está probablemente aunada a cambios de vascularización, de cambios de mineralización de los vasos en estos pacientes. Y aquí pueden ver cómo adultos jóvenes en este estudio Cardia tienen una asociación entre piedras y alteraciones en la carótida significativamente mayor que pacientes normales. Existe entonces un nexo probablemente entre calcificación vascular y enfermedad ósea en estos pacientes. Sabemos que los pacientes de nefrolitiasis tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular la calcificación vascular es un factor de predicción de riesgo cardiovascular. En este estudio de 111 pacientes a la edad de 47 años que se le hicieron un CT de abdominal para dosificar la cantidad de calcificación de la aorta abdominal en 57 pacientes con formadores de piedras comparados a normales, y una diferencia significativa en los scores de calcificación de aorta en estos pacientes. Estos mismos pacientes también tuvieron una desmineralización ósea más prominente que los controles. Por ende, la calcificación vascular puede ser un mecanismo de base que entrelaza litiasis y enfermedad cardiovascular. Finalmente, la pérdida de hueso en pacientes con urolitiasis e hipercalciuria. En esta serie de pacientes formadores de piedras y no formadores de piedra vemos que hay una correlación entre la calciuria en el eje horizontal con la pérdida de masa ósea en el eje vertical, sugiriendo de que existe una correlación entre la pérdida de masa ósea con la pérdida de calcio en la orina. En este metaanálisis del año 2011, de 20 estudios en la literatura que emplearon DEXA para evaluar la pérdida de mineral óseo, la mayoría tenían cambios en el spine, algunos en el hip y algunos en el radio, pero el radio no es un sitio muy importante de recambio mineral, así que la mayoría tendemos a utilizar vértebra o húmero. Y en pediatría esto tiene una importancia muy relevante, ya que básicamente el 100% de nuestro hueso, de nuestra mineralización ósea, ocurre en los primeros 20 años de la vida. Es decir, que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, y porque ahí es cuando realmente comienza la osteoporosis. En otras palabras, aquellos de nuestros pacientes pediátricos que no acumulen la masa ósea adecuada a la edad de 18 años, llegan a ser adultos con un hándicap importante de mineralización ósea, y por ende están más prominentes a desarrollar osteoporosis antes y más prominente que la población general. Por lo cual es importante detectar aquellas condiciones que ponen a riesgo la integridad de la masa ósea en la edad pediátrica. Y esto se ve
ejemplificado sobre todo en pacientes alrededor de la edad de los cambios de la pubertad, ya que el 50% de la masa ósea final se adquiere en los 4 o 5 años que rodean la pubertad, que son nuestros pacientes pediátricos. Si perdemos la partida en estos años, no la recuperamos nunca más. O sea que es muy importante hacer un diagnóstico precoz o de pérdida de masa ósea o de insuficiencia de acumulación ósea adecuada en la edad pediátrica. Y esto coincide precisamente con la incidencia más alta de fracturas en pacientes con formadores de piedras en nuestra edad pediátrica, en los primeros 20 años de la vida, si son varones. Ahí es donde ocurre el mayor número de fracturas comparado con el resto de la vida. Es increíble. Esto es un estudio reciente con una fuerza estadística grandísima, como verán ahí, 51,000 pacientes con piedras. ¿Qué ocurre en pediatría? ¿Perdemos masa cuando nuestros pacientes son pediátricos? La respuesta es sí. Y Víctor García Nieto de las Islas Canarias, que estuvo acá ayer, y fue el primero en describir de que pacientes pediátricos con hipercalciuria tienen una desviación score menor en masa ósea comparado con normales. En este estudio describió 73 pacientes a la edad promedio de 8 años. María Penido en el Brasil, unos años más tarde, describió básicamente lo mismo, reproduciendo la información de que en efecto pacientes pediátricos con hipercalciuria tienen masa ósea menor, significativamente menor. Nosotros abarcamos este mismo aspecto alrededor de esa misma época, pero quisimos analizar también un posible aspecto genético, ya que existe la posibilidad de que hipercalciuria se segrega genéticamente con la adquisición de masa ósea, y por eso justificamos analizar no solo a los niños que nosotros diagnosticamos, sino le hicimos densitometría a las madres de estos niños que estaban totalmente asintomáticas, y encontramos que en efecto en 33% de estas madres que pensaban que no tenían nada, resulta que tenían osteopenia, y 38% de nuestros pacientes tuvieron también masa ósea disminuida. Ahora bien, ¿qué pasa con estos pacientes longitudinalmente? ¿Cambian las cosas? ¿Podemos incidir en la historia natural de esta presumiblemente reducción de masa ósea? María Penido publicó en el año 2012 un grupo de niños que ellos siguieron prospectivamente, y concentremos nuestra atención en el score Z en rojo. Inicialmente la medida, el score Z fue menos 0.7 después de tratamiento. Algunos pacientes después de ¿cuántos años? 2.3 años. Entre las dos mediciones mejoró un tanto a menos 0.5. Pero hay realmente muy poca data longitudinal. Yo sé que está la colega de las Islas Canarias acá, que trabaja con Víctor, y yo sé que ustedes publicaron un trabajo donde demostraron de que hubo un cambio, una mejoría espontánea en algunos de los pacientes. Pero ese es el único estudio que yo conozco que ha demostrado eso. Con eso en el trasfondo, nosotros hemos estado interesados en reevaluar esto un poquito mejor, y ya que la adquisición de masa ósea pico es importante, como les mencionaba, en cambios ulteriores en la vida. Y acabamos de
terminar una serie de 81 pacientes que todavía estamos analizando y la data que les voy a enseñar en los últimos 3 minutos son preliminares, no han sido publicados, por ende no han sido sujetos a un análisis peer review, pero las comparto con ustedes. 81 pacientes pediátricos en un promedio de 9.6 años, todos con hipercalciuria, y estos son los números. A la edad de 9.5 años con calciuria de 7.3 miligramos por kilo, más de un tercio de los pacientes tienen derivación estándar, score de derivación estándar menor de -1 y 11% menor de -2, que es lo que la mayoría de la gente probablemente hoy acepta como cambios significativos en densitometría ósea, y entre esos dos números están el resto. En el spine, los números al comenzar menos 0.7, estos son derivaciones estándar, y después de seguimiento por 4 años, más o menos 2.8 años, siguen negativos, y los cambios en los fémur son similares. Los dividimos entre grupos etarios, ya que los adolescentes, la edad de los adolescentes entre 11 y 16 años es donde existe el mayor riesgo, obviamente, lo cual se ve demostrado por la data que les enseñé de la mayor incidencia de fracturas precisamente en esos grupos etarios, y fíjense lo que sucede. Los Z-score más bajos precisamente ocurre en ese grupo etario de adolescentes. ¿Y cómo podemos predecir cuáles son los pacientes que están a mayor riesgo de terminar el camino con un Z-score subóptimo? En aquellos que tienen un Z-score mayor, es decir, mejor de -1, terminan bien al cabo de varios años. Aquellos que comienzan el camino con un Z-score menor de -1, es decir, más negativo, terminan peor aún al cabo de varios años. Algo diferente a lo que ustedes han demostrado en las Islas Canarias. Y si analizamos cuáles son los factores que determinan en el análisis univariado, fíjense que el único factor que determina y que se correlaciona con el Z-score final es el Z-score inicial. Ni la edad, ni la calciuria, ni la PTH, ni el trayecto recorrido, ni